Buenos días, hermanos, hermanas, que Dios os bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia para con cada uno de nosotros acá, por permitirnos estar aquí para poder alabar y glorificar su nombre. Vamos a ir al libro de los Hechos, al libro de los Hechos, en el capítulo 6. Hechos, capítulo 6. Vamos a meditar en esta mañana y quiero que prestemos atención, hermanos, a lo que vamos a estudiar en esta mañana, que tiene que ver con el tema servir a las mesas. Servir a las mesas. Y está basado allí en Hechos capítulo 6, el verso 1, donde nos dice el texto que por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenitas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces vamos a estar viendo esos versículos en esta mañana, y como introducción vamos viendo que el texto que acabamos de leer en el versículo 7, como el número de los discípulos aumentó ahí en Jerusalén, también aumentaron los problemas. La palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe de Jesucristo. Pero también
cuando crece el número de los discípulos en la iglesia de Cristo en el primer siglo, ahí en Jerusalén, aumentan también los problemas. Problemas externos, por así decir, en Hechos capítulo 4, versículo 1 al 3, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos, y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. Note usted este problema externo. Ahí estaban enseñando al pueblo, ahí estaban anunciando acerca de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, pero aquí estos sacerdotes y capitanes de la guardia del templo, los saduceos, dice que estaban indignados. Estaban indignados. Y dice que echaron mano y los pusieron en la cárcel a los apóstoles. Pero hermanos, dice la Biblia, que muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de hombres como 5,000. Recordemos que el primer sermón en Hechos, el capítulo 2, se nos habla que obedecieron 3,000. Ahora aquí en Hechos 4 se nos habla ya de 5,000. Ya vamos con 8,000 almas. ¿Ok? Y vamos viendo estos problemas externos en Hechos capítulo 5, verso 17 y verso 18. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo y entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Ahí vemos nosotros entonces cómo por predicar acerca de la resurrección de Jesucristo, como por predicar acerca del Evangelio de Cristo, los apóstoles de Cristo fueron llevados a la cárcel por predicar el Evangelio. Habían problemas externos antes que llegáramos al capítulo 6. Ya en el capítulo 4 miramos el problema de la indignación, cómo los echan a la cárcel. Y luego en el capítulo 5 vemos cómo de nuevo los echan a la cárcel por Jesucristo, nuestro Señor. Luego encontramos el capítulo 5, versículos del 1 al 11, un problema ya interno en la congregación. Y el problema interno del pecado de la mentira. Ojo con esto. El problema interno del pecado de la mentira. El pecado de la mentira de Ananías y Zafira. El pecado de la mentira, hermanos, en la iglesia del primer siglo
fue castigado con la muerte física. Preguntémonos, hermanos, si nosotros viviéramos en el tiempo de Ananías y Zafira, ¿será que a nosotros también ya nos hubieran sacado por esta puerta muertos por alguna mentira que digamos? La mentira es pecado y muchos ven la mentira como una mentira piadosa, pero mentira es pecado. Mentir es pecado. Y usted puede mentir con decirme, hermano, ahí voy a llegar tal día, y no llegó. Hermano, ahí nos vemos tal día, y no llegó. Hermano, ahí le llevo tal cosa, y no me la llevó. No porque me la haya prometido, ¿verdad? Pero el punto es que la mentira es un pecado que fue castigado severamente con la muerte. Por eso dice Eclesiastés, el capítulo 5, verso 2, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Entonces, hermanos, el pecado de la mentira es pecado. Y podemos mentir haciendo un voto, haciendo una promesa a Dios, haciendo una promesa, un voto a algún hermano, haciendo alguna promesa, algún voto al servicio de la iglesia y no lo cumplimos. Y vemos entonces el pecado de Ananías y Zafira, que fue castigado con la muerte física, con la muerte física. Ahora, en Hechos 6, las dificultades continuaban. En Hechos 6, las dificultades continuaban. Las quejas de aquellos que estaban dentro de la iglesia continuaban. Y es que para quejarse, si somos buenos, ¿verdad?
Y aquí vemos cómo se están quejando estos judíos porque estaban siendo desatendidas, fíjese bien, en la distribución diaria. Algunas de sus viudas. Entonces ya estaba la queja, entre ellos, pero sin embargo, ahí está el problema de servir a las mesas, de llevar diariamente el alimento a las que en verdad eran viudas, aquellas que en verdad no tenían hijos, no tenían nietos, no tenían ni un familiar. Entonces ahí la iglesia ocupaba de su ofrenda para ayudar a esas viudas que esperaban en Dios y se les daba el alimento diario. Pero ya había una queja y que pues algunas de ellas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria, ¿verdad? De los alimentos. Y luego hablamos de la persecución de aquellos que están fuera, ya en Hechos capítulo 6, del 8 al 15. Pero nuestra atención en esta mañana va a ser que el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, en vez de provocar un gran gozo, una gran alegría, porque primero fueron 5,000, primero fueron 3,000, luego 5,000, luego se multiplicó el número de los discípulos, ya no se llevaba cuenta de cómo la iglesia crecía en el primer siglo. ¿Qué le parece? Y dice la escritura que cuando la iglesia en Jerusalén crecía, más y más enfrentó varios problemas derivados de tal crecimiento. Y uno de estos problemas fue la murmuración. ¿Oyó eso? La murmuración y la queja indicaba un problema o un prejuicio étnico entre los hermanos. Al multiplicarse el número de los discípulos, surgen la queja de parte de judíos helenitas en contra de judíos nativos. Bueno, ahí hay un prejuicio, pero también hay una queja, también hay una murmuración. Entonces los apóstoles convocaron a la iglesia, explicaron el problema, indicando la solución del problema. Vea, cuando hay un problema en una iglesia, debe de existir solución en esa iglesia de ese problema. Y la solución se debe de dar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. Y aquí los apóstoles indican
la solución. Y la solución es, bueno, hay viudas que están siendo desatendidas. Ahí está el problema. Hay murmuración, hay queja, pero nosotros los apóstoles no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es conveniente que este servidor, como predicador del evangelio, deje de desocuparse de predicar la palabra de Dios para ir a atender otro problema que haya en la congregación. No es conveniente que yo venga y deje la predicación y me ponga a hacer la limpieza del local, me ponga a arreglar una bujía del local, me ponga a preocuparme por la batería del reloj del local, me ponga a ver que exista una muy buena limpieza en el local y entonces yo esté dedicando mi tiempo a eso, que yo esté preocupado por cuando haya un bautismo, esa pileta esté bien lavada y que se llene. Y yo les puedo poner un sinnúmero de cosas que yo no puedo hacer por dejar de desatender la palabra de Dios. Los apóstoles no podían dejar de desatender la palabra de Dios, de ir a predicar el evangelio para que las almas se conviertan. Y bueno, ahora no vamos a predicar, pero ahora sí vamos a servir a las mesas, ¿verdad? Vamos a ir a servir a las viudas que están siendo desatendidas. Vamos a ir a darle alimento a ellas. No, no, no. No se puede. No se puede. Y es que a veces pensamos que el predicador es el predicador orquesta, que solo él tiene que ir a visitar a un hermano enfermo, que solo él tiene que ir a visitar a una hermana que no se congregó, un hermano que no se congregó, y no importa. Él es el hermano orquesta que tiene que hacerlo todo. No, no, no se puede. Hay un problema. Hay un problema que debemos solucionarlo. Y pues aquí la iglesia va creciendo poco a poco. Nuevas almas van viniendo a Cristo. Cada alma tiene su responsabilidad delante de Dios y de manera personal. Pero, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Oyó eso? Los apóstoles van a dedicarse a la oración, al ministerio de la palabra, y vamos a encargar a fulano, a sultano, a mengano estas tareas que tienen que llevar a cabo, que tienen que cumplir. Que ser miembro de una iglesia local es ser miembro de una familia, y ser miembro de una familia implica responsabilidad en la familia. Claro que a veces dentro de la familia hay ociosos, hay haraganes que no quieren trabajar, que solo quieren que se le lleve el plato de comida, ¿verdad?
Y la verdad es que no se puede. Si en los hogares de hermanos y hermanas existe esto, en la iglesia no puede existir eso. La iglesia debe de aprender su responsabilidad que cada uno de ellos tiene, así como el que predica y enseña tiene su responsabilidad en la iglesia. El número de los discípulos se multiplicó según Hechos 6, 1 y 2. Ahora, según Hechos 6, fíjese, nos dice esto. Ahora, Hechos 2, 41 nos dice el texto. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y en el capítulo 4 de Hechos, el versículo 5, y sucedió que, dice la escritura, ¿verdad? En el versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como 5,000. Y ya en Hechos 5, el verso 14, y más creyentes en el Señor, y multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, al número de ellos. La iglesia iba creciendo, pero no olvidemos que a pesar del crecimiento de la iglesia en Jerusalén, iban creciendo problemas. Y había un problema, no nos olvidemos de él, estaban algunas viudas siendo desatendidas. Y dice la escritura en Hechos 6, versículos 5 al 6, que la propuesta agradó a todos los miembros, los cuales buscaron a los varones, pongan atención, idóneos, varones idóneos, varones tales como Esteban y Felipe. Idóneos quiere decir capaces, ¿sí? Hombres capaces, hombres idóneos, capaces de poder llevar a cabo la voluntad del Señor. Estos varones atenderían, oiga bien, la necesidad urgente, la distribución diaria, es decir, servir a las mesas. Ya hemos leído Hechos 6, el versículo 1 y 2. Ahora vamos a leer Primera de Timoteo, ¿verdad? Hablando ahí de las viudas, en Primera de Timoteo, ¿verdad? Vamos viendo entonces, Primera de Timoteo 5, el verso 3 al 16. Ahí habla de las responsabilidades hacia las viudas, que había que honrar a las viudas, que en verdad son viudas. Y comienza hasta el versículo 16 a hablar acerca de la que en verdad es viuda y la responsabilidad que tenía la iglesia de velar por esas viudas, solucionando la cuestión misma de la cual surgió una murmuración
La solución se da mediante escoger, oiga bien, a 7 varones de buen testimonio. Pongámonos a pensar por un momento. Si para servir a las mesas, si para llevar alimentación a las viudas diariamente, hay que escoger a 7 hombres de buen testimonio, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es una persona llena del Espíritu Santo? Es una persona que está siendo guiada por las obras del Espíritu Santo. Es aquella persona que tiene el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre. Eso usted lo puede ver allá en Gálatas 5:22. No he de equivocarme. Ahí están los frutos, el fruto, perdón, el fruto del Espíritu. Así es. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hay que escoger a este tipo de hermanos solamente para servir la comida, la distribución diaria a las viudas. ¿Qué le parece? Si para eso era necesario que hubieran estos hermanos de buen testimonio y que tuvieran el fruto del Espíritu Santo en su vida y que tuvieran sabiduría de la palabra griega Sofía, que quiere decir el conocimiento de Dios llevado a la práctica. Que tengan sabiduría, conocimiento de Dios llevado a la práctica. Para que le encarguemos el trabajo de llevar la alimentación a esas viudas. Ahora me pregunto, ¿cómo será para aquellos que ahora predicamos? ¿Cómo será para aquellos que predicamos? Para aquellos que dirigimos una oración, para aquellos que servimos la cena del Señor, para aquellos que dirigimos los cantos de alabanza. ¿Cómo deben de ser estos hermanos? Idóneos, capaces. Hermano, es importante que entendamos esto. Este es otro ejemplo de cómo la iglesia en Jerusalén perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, la cual fue enseñada en todas partes y en todas las iglesias, en todas las iglesias. Capítulo 17 del capítulo 4. Por esta razón les he enviado a Timoteo,
que es mi hijo amado y fiel en el Señor, Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. Entonces, en cada iglesia de aquel entonces, como en cada iglesia ahora, debemos seguir las enseñanzas de los apóstoles. Y sí, los hermanos del primer siglo, note usted, utilizaban la ofrenda para la que en verdad era viuda y esperaba en Dios y se le ayudaba en cuanto a su alimentación diariamente. Y claro, esto incluye no solamente la comida, ¿verdad? Sabemos que conlleva todo esto, ¿verdad? Pero vamos viendo aplicaciones para nosotros. Hermanos, la iglesia local debe cuidar de los suyos. Amén. Esta iglesia local debe cuidar de los suyos. No otra iglesia local va a cuidar de nosotros. Aquí cada hermano César, mi persona, debemos cuidar de la iglesia. Cuando yo no esté, el hermano César tiene que cuidar de la iglesia. Debe estar preparado para dirigir los cantos. Debe estar preparado para servir la mesa. Debe estar preparado para dar un sermón. Aquí hay más varones y yo creo que también pueden hacer algo como recoger la ofrenda, como servir el pan. Y yo creo que ya hasta deberían de aprender a orar públicamente. Pero tristemente no nos damos cuenta que hay que resolver un problema y es que la iglesia local debe cuidar de los suyos. Y desde el principio, todos los miembros de la iglesia en Jerusalén dice que perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y unos con otros vendían sus propiedades, vendían sus bienes y lo repartían según la necesidad de cada uno. Usted lo puede leer en Hechos 2, 42 y 45. Y debemos de cuidar de los nuestros. Dice Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero a veces trabajamos solamente para nosotros. Y solo somos nosotros. Y primero nosotros. Y segundo nosotros. Y tercero nosotros. ¿Y qué hacemos? Descuidamos a la iglesia.
descuidamos a los hermanos necesitados, descuidamos a los nuestros, a los que deberíamos de cuidar. Este no fue un programa de benevolencia para evangelizar, sino la benevolencia expresada a los miembros necesitados. Y es el punto, hermanos, que no entendemos. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. ¿Oyó eso? Un miembro padece en su cuerpo. Todos miembros se duelen con él. Le invito a que se dé un martillazo en el dedo pequeño. A ver si no le va a doler. Y luego le va a doler todo su cuerpo. Ahora, si hay algún miembro dentro de su cuerpo que está fallando, hermano, esto le causa dolor. Y aquí nosotros debemos de saber que cuando un miembro de la iglesia se duele, usted debe dolerse con ese miembro de la iglesia. Y debe de velar, y debe de ayudar, y debe de colaborar con ese miembro de la iglesia. O yo pregunto, en nuestros hogares permitimos que vengan otros a cumplir nuestras responsabilidades. Son otros los que nos pagan el agua, la luz, el teléfono y todas las cosas, la comida, la provisión. Somos nosotros. Y no descuidamos eso. Porque si ya falta eso, ahí vamos a comprar. Si ya falta aquí, ahí vamos aquí. Pero cuando un miembro se duele, cuando un hermano se duele, nos dolemos todos por él. Se duele usted con él como que fuera una parte de su cuerpo. Y aquí no estoy hablando por mí solamente. Estoy hablando por cada miembro de la iglesia acá. Envía Miguel Gutiérrez y cada iglesia local debe de dolerse y preocuparse por sus miembros que se duelen y deben de dolerse con él. ¿Está alguno alegre? Pues nos vamos a alegrar con él. ¿Está alguno enfermo? Vamos a enfermar. Pero se nos olvida la responsabilidad que tenemos como iglesia, como miembros del cuerpo del Señor. Dios quiera que el Dios del cielo nos ayude a entender estas cosas, porque toda iglesia de Cristo tiene en sí misma la capacidad para superar los problemas que se presentan.
hay que superar los problemas que se presentan. Y aquí hay un problema. Cuando su servidor está enfermo y hospitalizado, hay que superar este problema. Aquí está el hermano César. El hermano César tiene que superar el problema que hay. Él es el que queda aquí con William, con los otros varones que están acá. Y hermanos, si los hermanos vienen de afuera y yo me preocupo por llamarlos para que colaboren, pero ellos tienen responsabilidades donde ellos son miembros. Ellos tienen que cumplir su responsabilidad donde son miembros. Y no toda la vida me van a estar solucionando a mí el campo de la predicación. ¿Por qué? Porque aquí está hermano César. Y yo le doy al hermano César ya un sermón, le doy una lección para que la lea, para que la enseñe, para que la predique. Ni siquiera la prepara. Ahora le pregunté al hermano Mario, ¿será que a usted le puedo dar el sermón para que usted lo lea? Para que usted lo lea, para que usted lo predique, para que usted lo enseñe. Ah, porque al hermano William no puedo porque no habla. Al hermano acá porque tiene deficiencia en su oído. Y entonces, ¿quién? No, César. Es el indicado. No toda la vida que me enferme, hermano, van a estar viniendo hermanos de afuera a cubrirme. Aquí debemos de solucionar ese problema. Aquí, en la congregación. El problema presente hay que solucionarse. O no solucionamos los problemas nuestros en la casa. Las quejas en voz baja, el rezongo, el murmullo, nunca va a lograr la solución de algún problema. Dice, hace todo sin murmuración. Hace todo sin murmuración. La murmuración no solo indica insatisfacción, sino amargura e ingratitud. También señala la indisposición a participar en la solución del problema. Puede ser que usted se enoje, se irrite y ahora va a comenzar a murmurar y va a decir, oíste, es el hermano. Ya me dijo que yo soy el que tengo que. O el hermano Mario, oíste, ya me dijo el hermano que yo qué. Y comienza el hermano a quejarse, a murmurar, y ahí la indisposición a poder participar en la solución del problema. La murmuración no es una marca de espiritualidad. ¿Qué es la murmuración? Es pecado. Es pecado. Y en el libro de Judas, vamos a Judas, solamente tiene un capítulo. Judas, note usted el verso 3. Dice ahí, amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortarles
a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Verso 4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano y Señor Jesucristo. Verso 16 dice, estos son murmuradores, son criticones, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Verso 19. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el espíritu. Por eso aquí, hermano, no debe de existir murmuración. No debe existir queja. No porque yo lo diga, sino porque Dios lo dice. Y fue uno de los factores en la destrucción de Israel. Cuando vemos esto en Primera de Corintios, para terminar aquí, Primera de Corintios 10, verso 10. Recuerden cómo Dios castigó al pueblo de Israel y dice, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Ni murmuren. Versículo 10, ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos. Entonces, hermanos, podemos llegar a ser destruidos si de alguna manera viniéramos y murmuráramos en esta mañana, ¿verdad? Dios quiera que podamos darle, como dicen, solución a los problemas y especialmente al problema que ataña a esta hora local. Y oremos para que sea Dios dando sabiduría, inteligencia espiritual a su servidor, a ustedes, a hermano César, a su esposa, que puede servir de mucha ayuda para él, a Naomi también, que puede ser de mucha ayuda para el hermano. Y ustedes también pueden ser de mucha ayuda para él, para que él pueda llevar a cabo el servicio cuando su servidor no esté por problemas de salud. El Señor nos bendiga y nos ayude a poder hacer su santa y divina voluntad. Amén.